Al crecer en una familia de clase media en los suburbios de Chicago, mi vida era bastante sencilla. Mi papá, Tom, trabajó 30 años en la policía antes de jubilarse, y mi mamá, Sarah, todavía trabaja como secretaria en la escuela primaria Lincoln. Me dieron todo lo que pudieron, pero nunca fuimos ricos. Soy Tasha Michei, bueno, lo era antes de convertirme en Tasha Reynolds. Después de graduarme de la universidad con un título en contabilidad, conseguí un trabajo en Anderson and Partners, una empresa de contabilidad mediana. El salario era decente, el trabajo estable, y pensé que así sería mi vida: levantarme, ir a trabajar, volver a casa y repetir. Pero entonces llegó ese martes lluvioso de octubre, cuando literalmente choqué con Marcus afuera de Starbucks. Yo estaba corriendo para tomar mi café de la mañana antes de entrar al trabajo, y él iba rumbo a una reunión importante. Mi café se derramó por todo su traje, obviamente carísimo, y quería morirme ahí mismo. Lo siento muchísimo, le dije, mientras empezaba a secarle la chaqueta con servilletas. Te juro que pagaré la tintorería. En lugar de enojarse, él se rió y dijo, no te preocupes, aunque podrías compensarme cenando conmigo esta noche. Esa cena se convirtió en otra y luego en otra más. Marcus era diferente a cualquier persona con la que había salido antes. Era hijo de James y Victoria Reynolds, dueños de Reynolds Industries, una de las empresas manufactureras más grandes del Medio Oeste, pero nunca me hizo sentir menos. A él le encantaba que yo viniera de una familia real, como él decía. Todo cambió cuando me llevó a conocer a sus padres en su mansión en Lake Forest. Nunca olvidaré cómo Victoria Reynolds me miró de arriba abajo, como si yo fuera algo que se le había pegado al zapato. Así que, Tasha, dijo mientras giraba su copa de vino, Marcus nos dice que eres contadora. Sí, lo soy, respondí, tratando de mantener la calma. Muy práctico, comentó con una sonrisa apenas visible. Luego me preguntó por mis padres. Cuando le conté que mi papá era un policía retirado y mi mamá trabajaba de secretaria en una escuela, parecía como si le hubiera dicho que eran criminales profesionales. James Reynolds apenas me miró durante la cena, solo hablaba con Marcus sobre el trabajo. Cuando Marcus me propuso matrimonio 3 meses después, le dije que sí sin dudarlo. Sus padres asistieron a nuestra boda con sonrisas congeladas y felicitaciones rígidas. Pensé que podría ganármelos con el tiempo, que el amor sería suficiente. Después de nuestra luna de miel en Bali, Marcus y yo nos mudamos a su lujoso departamento en el centro de Chicago. El lugar era más grande que toda la casa de mis padres, con ventanas de piso a techo y una vista increíble del lago Michigan. Me sentía como si estuviera viviendo un sueño. 2 meses después de casarnos, descubrí que estaba embarazada. Marcus estaba extasiado. Me hizo girar en nuestra enorme sala cuando le di la noticia. Incluso Victoria y James parecieron suavizarse un poco, aunque Victoria no pudo evitar decir, bueno, al menos el niño tendrá buena crianza por nuestro lado. Nuestro hijo, James Jr., como insistió Marcus en llamarlo en honor a su padre, nació en una fría mañana de diciembre. En el momento en que lo abracé, nada más importó, ni siquiera los comentarios de Victoria. Críticas constantes, no. Susurros en las fiestas de Reynolds Industries sobre la contadora que se casó con el hijo del jefe, JJ, como le decíamos. Era perfecto. Esos primeros 2 años fueron realmente buenos. Marcus adoptó la paternidad de manera natural. Llegaba temprano a casa para jugar con JJ y leerle cuentos antes de dormir. Los fines de semana íbamos los 3 al parque. Él prosperaba como director financiero en Reynolds Industries, y yo trabajaba medio tiempo desde casa como contadora, cuidando de JJ y de nuestra casa. Puede que a Victoria y James yo no les agradara mucho, pero amaban a su nieto. Le daban regalos costosos y exigían visitas frecuentes. Pero alrededor del tercer cumpleaños de JJ, las cosas empezaron a cambiar. Marcus comenzó a llegar cada vez más tarde a casa, siempre con la misma excusa, un proyecto grande en el trabajo. Cariño, no entenderías. El hombre que antes corría para ver a su hijo ahora apenas llegaba a la hora de dormir. Entonces llegó ese jueves cuando Victoria apareció sin avisar en nuestro departamento, con su bufanda perfectamente arreglada a pesar del viento de afuera. Entró sin esperar invitación y dijo, ¿te importaría explicarme por qué no estabas en la empresa? Anoche fue la gala anual. La miré confundida. ¿Qué gala? No te hagas la tonta, Tasha. La gala de aniversario de Industrias Reynolds. Todos los ejecutivos y sus esposas estuvieron ahí, excepto tú. Sentí un nudo en el estómago. No sabía nada de esa gala. Los ojos de Victoria se entrecerraron. ¿Marcus te dijo que estabas enferma? ¿Me estás diciendo que mi hijo mintió? Esa noche me quedé esperando en nuestra sala oscura hasta que Marcus llegó a las 11:30.
Se aflojó la corbata al entrar y se detuvo en seco al verme. ¿Por qué no me contaste sobre la gala? Le pregunté en voz baja. Él suspiró y se sirvió un whisky. Taza, seamos honestos, no habrías encajado. Eres demasiado sencilla para estos eventos. Los otros ejecutivos y sus esposas saben cómo comportarse. Pueden hablar de arte, vino y casas de verano en los Hamptons. ¿De qué hablarías tú? ¿De las historias de policías de tu papá? ¿De las aventuras de tu mamá en la cafetería de la escuela? Sentí como si me hubiera abofeteado. Soy tu esposa, Marcus. Se supone que debes estar orgulloso de mí, no avergonzado. Él me miró y dijo, estaba orgulloso de ti, Taza. Cuando salíamos, tu simplicidad era encantadora, pero ahora soy el director financiero. Necesito una esposa que pueda ser más. Esa noche me fui a la cama llorando, diciéndome a mí misma que solo estaba estresado por el trabajo y que las cosas mejorarían. Pero, en el fondo, sabía que algo se había roto entre nosotros, algo que no estaba segura de poder arreglar. Era un martes cuando mi mundo se vino abajo. Marcus me envió un mensaje diciendo que trabajaría hasta tarde otra vez, mientras hacía mi rutina de limpieza en el apartamento. Llegué a su oficina y noté que su laptop estaba abierta, con la pantalla aún encendida. Nunca había espiado antes. Confiaba en él a pesar de todo, pero algo me detuvo esta vez. Quizá fue ver su correo electrónico abierto en la pantalla, o quizá simplemente estaba cansada de las mentiras. Me senté en su escritorio. Y fue entonces cuando lo vi, una cadena de correos con alguien llamada Sofía Laurón. Mi mano tembló mientras empezaba a leer. Había cientos de mensajes entre ellos, que se remontaban a meses atrás. Sofía era, al parecer, una nueva ejecutiva de marketing contratada en Reynolds Industries hacía aproximadamente un año. Mientras revisaba sus mensajes, sentí un nudo en el estómago. Cené con la idiota del pueblo otra vez. Había escrito Marcus. Dios, no puedo creer que tenga que ir a casa con ella. La respuesta de Sofía fue, pobre bebé, no te preocupes, pronto arreglaremos todo. Al día siguiente, hablaron de mí como si fuera una broma, la esposa ingenua que no sabía que su marido se acostaba con otra. Había fotos de las joyas que él le había comprado, de los fines de semana que habían pasado juntos, mientras él me decía que estaba en conferencias de trabajo. Me quedé despierta toda la noche, copiando todo en una USB, imprimiendo correos, tomando capturas de pantalla. Cuando Marcus finalmente llegó a casa a las 7 a.m., con la camisa arrugada y la corbata suelta, yo estaba sentada en la mesa de la cocina, con toda la evidencia extendida frente a mí. Explica, le dije, sosteniendo uno de los correos impresos. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Hacérselo a nuestra familia? Él se rió, realmente se rió. Vamos, Taza, ¿de verdad pensaste que era suficiente? Sofía es todo lo que tú no eres, sofisticada, sexy, emocionante. ¿Cuándo fue la última vez que intentaste verte bien para mí? ¿Intentar verme bien para ti? He estado cuidando a nuestro hijo mientras tú estabas engañándome, le respondí, luchando contra las lágrimas. Él, como si nada, se sirvió un café, como si estuviéramos hablando del clima. Mira, dijo, así es como va a funcionar. Seguirás siendo mi esposa, en papel. Es mejor para mi imagen en la empresa. Sofía lo entiende, y oye, añadió con una sonrisa desagradable, quizá incluso encuentre tiempo para ti de vez en cuando, si tienes suerte. Corrí a la habitación de JJ. Me temblaban las manos mientras echaba algo de ropa en una mochila. Él seguía dormido, abrazando su osito de peluche favorito. Lo desperté suavemente. Bebé, vamos a visitar a la abuela y al abuelo por un tiempo. ¿Está bien? Marcus se apoyó en el marco de la puerta, mirándonos. Volverás. ¿A dónde más podrías ir? Dijo con desprecio. Agarré a mi hijo, la mochila y mi bolso con la USB, y pasé junto a Marcus sin decirle una palabra, con lágrimas en los ojos. Manejé hasta la casa de mis padres. Mamá abrió la puerta en bata de baño, me miró a la cara y me abrazó sin decir nada. Días después de que me fui, llegaron los papeles del divorcio. Victoria Reynolds los entregó personalmente en la puerta de la casa de mis padres, con una sonrisa de satisfacción. Siempre supe que no eras lo suficientemente buena para mi hijo, dijo mientras me entregaba el sobre. Me alegra que él también se haya dado cuenta, dijo con frialdad Victoria. Pero lo que vino después fue peor de lo que jamás imaginé. Marcus no solo estaba pidiendo el divorcio, también estaba demandando la custodia total de JJ. Su abogado presentó documentos alegando que yo era una madre no apta, pintando una imagen falsa de mí. Su señoría, dijo el costoso abogado de Marcus en nuestra primera audiencia, la señora
Reynolds ha mostrado un comportamiento errático en el último año. Bebe mucho, hace escenas de celos sin razón y se ha vuelto inestable. Gracias a Dios había guardado toda esa evidencia. Mi abogado presentó la correspondencia entre Marcus y Sofía, que demostraba su infidelidad y los crueles comentarios que hacían sobre mí. La expresión del juez cambió. Las marcas de tiempo en los correos electrónicos demostraron que yo no había hecho ninguna escena. Ni siquiera sabía de la aventura hasta que encontré esos mensajes. Entonces, señor Reynolds, dijo el juez revisando la evidencia, ¿afirma que es su esposa quien? Es inestable. Pero estos correos muestran que usted fue quien la engañó, dijo el juez, mirando a Marcus. Él se movía incómodo en su costoso traje. El juez me otorgó la custodia primaria de JJ, y Marcus tendría derecho a verlo cada 2 fines de semana, además de tener que pagar una manutención infantil sustancial. Volví a trabajar a tiempo completo en mi firma de contabilidad, mientras mamá y papá ayudaban con JJ. Fueron increíbles, convirtiendo sus años de jubilación en abuelos de tiempo completo. Sin una sola queja, nos adaptamos a una nueva rutina. Ya no era una vida de suerte, pero era honesta y pacífica. Luego llegó ese sábado por la mañana, cuando un Range Rover negro se detuvo frente a la modesta casa de mis padres. Marcus salió y, con él, estaba Sofía, alta, rubia, vestida con ropa de diseñador que probablemente costaba más que mi salario mensual. Estoy aquí para ver a mi hijo, anunció Marcus, empujándose a mi lado para entrar a la casa. Sofía, con su nariz arrugada, miró alrededor de nuestra sala de estar, con sus muebles desgastados pero cómodos. Oh Dios mío, se rió, tomando una de las preciadas fotos familiares de mamá. Este lugar es literalmente un basurero, como una perrera real. Cuidado con la boca, le dijo Sofía. Yo le advertí, pero ella se volvió hacia Marcus y dijo, cariño, no puedes dejar que tu hijo se quede en este hogar, con estos ancianos. Hizo un gesto hacia mis padres, que estaban sorprendidos en la puerta. Pertenecen a una zanja en algún lugar sin levantar el aire de Reynolds. Sal, le dije, mi voz temblando de rabia. Fuera de la casa de mis padres ahora mismo. Marcus se burló. ¿Sabes qué, taza? Ya dejé de ser amable. Voy a tomar a JJ y te voy a destruir. ¿Crees que quieres ir a la corte? Solo espera. Los empujé hacia la puerta. Salgan, vamos, bebé, le dijo Sofía a Marcus. Este lugar probablemente tenga pulgas de todos modos. Se rió mientras se alejaban. Abracé fuerte a mis padres. Mamá estaba llorando y papá parecía que quería golpear algo. Pero cuando vi ese Range Rover desaparecer por nuestra calle, me di cuenta de algo. Ya no tenía miedo. Estaba enojada. La noche siguiente, papá me encontró sentada en la mesa de la cocina mirando una taza de café frío. ¿Sabes, cariño?, dijo, sentándose frente a mí. A veces, la mejor defensa es una buena ofensiva. ¿Te acuerdas de Mike? Sullivan. Trabajó conmigo en la fuerza. Ahora es un investigador privado. Un tipo muy detallista que sabe cómo investigar sin dejar rastros. Pensé en la cara engreída de Sofía, en sus crueles palabras sobre mis padres, en todos los correos electrónicos desagradables que me seguía enviando esa misma mañana. Había comentado en mi foto de perfil de LinkedIn, mira a este patético aspirante. Ya ni siquiera puede permitirse ropa decente. Marcus no era mejor. Su último correo electrónico decía, cada vez que recojo a JJ y te veo en ese basurero. Recuerdo porque actualicé. Disfruto jugando a ser pobre con tu papá policía. ¿Cuánto cobra Mike? Le pregunté a papá 2 días después. Estaba sentado en una pequeña oficina en el centro con Mike Sullivan, un hombre brusco con ojos amables que me conocía desde que era niña. Pasaron las semanas y me concentré en el trabajo y en JJ, tratando de ignorar el flujo constante de acoso de Marcus y Sofía. Entonces, Mike me llamó. Tienes que venir a mi oficina, me dijo. Vas a querer ver esto en persona. El archivo que me entregó era grueso. Primero, dijo, Sofía Laurón, ¿no es su nombre real? Está usando la identidad de su hermana. Su nombre real es Carla Larsen. Mientras leía el archivo, mi mano comenzó a temblar. Antes de trabajar en Reynolds Industries, Sofía había sido una acompañante que se mudaba de hombre rico a hombre rico, viviendo de su dinero hasta que se cansaban de ella o descubría sus pequeñas estafas. Había tenido diferentes nombres en diferentes ciudades y siempre desaparecía justo antes de que las cosas se pusieran demasiado calientes. Pero lo que estaba haciendo en Reynolds Industries era mucho peor. Mira estas transferencias bancarias, dijo Mike, señalando. Ha estado desviando dinero de las cuentas de la empresa. Pequeñas cantidades que no generarían señales de alerta. Y luego me mostró unos correos electrónicos.
con capturas de pantalla. Ella ha estado vendiendo información de la empresa a los mayores competidores de sus suegros, lanzamientos de productos, planes de fusión, todo. Me recosté, mi mente corriendo. La perfecta y sofisticada Sofía Laurón no era más que una estafadora, y había metido sus ganchos no solo en mi marido, sino en todo el imperio Reynolds. Hay una cosa más, dijo Mike, sacando otra carpeta. ¿Recuerda ese gran negocio que Reynolds Industries perdió el mes pasado, el que les costó 1 millón? Sofía vendió la información de la oferta a su competidor 3 días antes de la fecha límite. Reuní toda la evidencia cuidadosamente, haciendo múltiples copias, pero no hice ningún movimiento todavía, porque ahora sabía algo que Sofía no sabía: el momento oportuno es todo. La llamada de Victoria llegó un miércoles por la mañana. Su voz estaba tan fría como siempre. La fiesta de cumpleaños número 60 de Tasa James es este sábado, dijo, como si estuviera programando una endodoncia, aunque preferimos que esto sea un asunto familiar. JJ debería estar allí para el cumpleaños de su abuelo, y como es demasiado joven para venir solo, dejó la frase colgando. Solo recuerda que solo estás invitada como acompañante de JJ. Intenta permanecer en un segundo plano y no avergonzar a nadie. La fiesta comenzó a las 7. La fiesta del 60 cumpleaños de James Reynolds fue exactamente tan ostentosa como cabría esperar. La mansión estaba decorada con dorado y cristal, con camareros llevando champán en bandejas plateadas. Sentí cada mirada crítica mientras JJ y yo entrábamos. «Oh, viniste», dijo Victoria, con una sonrisa forzada. «Bueno, JJ, cariño, ven a darle un beso a la abuela». Me paré torpemente junto a la mesa de aperitivos, viendo cómo desfilaba mi hijo como si fuera un espectáculo de ponis. Los otros invitados me ignoraban o susurraban detrás de sus manos. Agarré mi bolso grande que contenía el archivo de Mike, esperando. Luego, Marcus entró con Sofía en su brazo. Ella llevaba un vestido rojo de Valentino que probablemente costaba más que los diamantes de mi auto. Todos lo notaron. Marcus levantó su vaso y dijo: «Tengo un anuncio que hacer». Se acercó a Sofía. «Me gustaría que todos conocieran a mi futura esposa, Sofía Laurón. Ella se unirá oficialmente a la familia Reynolds la próxima primavera». Victoria se apresuró a abrazarla. Finalmente una mujer digna del nombre Reynolds, educada en Harvard, en una familia maravillosa, a diferencia de algunas personas, agregó James, lanzándome una mirada. Sofía sonrió con orgullo. «Me siento muy bendecida de unirme a una familia tan estimada y prometo ser la esposa que Marcus realmente merece». Eso fue todo. Levanté mis manos firmemente mientras sacaba el archivo. «Hablando de lo que la gente merece», dije en voz alta, «tengo algunas cosas que compartir sobre la futura señora Reynolds». «Tasa», Marcus advirtió, «no hagas una escena». Saqué el primer documento. «Dime, Sofía, o debería decir Carla Larsen, ¿cómo se siente tu hermana acerca de que le hayas robado su identidad?» El color desapareció del rostro de Sofía. «¿De qué está hablando?», exigió Victoria. «Oh, ¿no mencionó que ha estado viviendo con la identificación de su hermana, una maestra de escuela en Minnesota? Esta mujer», señalé, «es Carla Larsen, ex acompañante y estafadora». «Está mintiendo», gritó Sofía, «pero yo ya estaba exponiendo las pruebas, fotos, extractos bancarios, informes policiales, y aquí está mi favorito personal». Continué sacando más documentos, transferencias bancarias que muestran cómo ha estado robando a Reynolds Industries. «Y mira estos correos electrónicos. Ha estado vendiendo secretos de tu empresa a Wagner Manufacturing y Collins Corp durante meses». James Reynolds me arrebató los papeles de las manos. «¿El acuerdo con Wagner? ¿La fusión con Collins? Fuiste tú». «¿Puedo explicarlo?», tartamudeó Sofía, retrocediendo del rostro atronador de Marcus. «La verdadera Carla Larsen», dije. Disfruté cada momento. 7 ciudades diferentes. 7 hombres ricos diferentes. 7 estafas diferentes. Parece que la industria Reynolds iba a ser la número 8. La habitación se quedó en un silencio mortal. Observé cómo sus rostros cambiaban mientras leían la evidencia, la confusión de Marcus, el horror de Victoria, la creciente ira de James, y Sofía, cuya máscara perfecta se resquebrajaba mientras su castillo de naipes se derrumbaba. La elegante fiesta de cumpleaños se disolvió en el caos en cuestión de minutos. El rostro de James Reynolds se había vuelto de un alarmante tono púrpura mientras leía la evidencia. «Sal de mi casa», le gritó a Sofía, que todavía intentaba tartamudear excusas. «Sal de mi casa antes de que lo arreste aquí mismo». «James, cariño», intentó alcanzar su brazo. «Todo son mentiras. Puedo explicarlo todo». «¿Explicar?», le sacudió los documentos. «¿Cómo nos costó el trato con Wagner?» Ese contrato valía $20 millones.
y Collins era nuestro mayor competidor, y les has estado alimentando con todo. Victoria, que había estado leyendo en silencio los registros del servicio de acompañantes, me miró con puro veneno en los ojos, como un prostituta. Siseó, ¿pensaste que podías entrar en nuestra familia? Sofía retrocedió hacia la puerta. Sus tacones de diseñador resonaron en el piso de mármol. Marcus, bebé, diles. Pero Marcus parecía estar enfermo, mirando las fotos de Sofía. Oh Sofía, con varios hombres ricos a lo largo de los años. Si no sales de mi propiedad en 30 segundos, dijo James con voz mortalmente tranquila, llamaré a la policía y créeme, verás a muchos de nuestros abogados. Después de que Sofía huyó, James se volvió hacia su hijo en la fiesta. Los invitados fingían estar absortos en su champán, pero todos estaban mirando. ¿Trajiste a esta mujer a nuestra compañía?, dijo James. ¿Le diste acceso a información confidencial? ¿Todo porque era bonita y tenía lindas piernas? Papá, Marcus no sabía qué decir exactamente. James rugió. ¿No lo sabías? Sé que no lo comprobé, solo pensé. Miró a JJ y cambió su tono. Con todo excepto con tu cerebro. Estás despedido. Marcus, limpia tu oficina mañana, y ese apartamento en el que vives es propiedad de la empresa. Encuentra otro lugar para vivir. Victoria, que había estado inusualmente callada, de repente se volvió hacia mí. Taza, dijo, y por primera vez su voz tenía una emoción genuina. Te debemos una disculpa muy importante. Salvaste nuestra empresa de Dios sabe cuánto daño. James asintió solemnemente. Estábamos equivocados. Estás mucho más digna del nombre de Reynolds, dijo, mirando a Marcus y a los demás. 3 días después, Sofía fue arrestada en el aeropuerto de O'Hare, tratando de abordar un vuelo a las Islas Caimán. La evidencia que había reunido se combinó con lo que los abogados de Reynolds Industries descubrieron una vez que comenzaron a investigar. Era abrumador. Ella enfrentaba serios cargos de fraude y multas enormes. Escuché que Marcus estaba quedando en el condominio de un amigo mientras buscaba un nuevo trabajo. Ninguna otra firma financiera estaba ansiosa por contratar a un hombre que había sido despedido por tal negligencia catastrófica. Han pasado 6 meses desde que la fiesta de cumpleaños de James Reynolds cambió todo. Ahora estoy sentada en mi nuevo apartamento. No es tan lujoso como el que compartía con Marcus, pero es perfecto para JJ y para mí. La familia Reynolds me lo dio como muestra de agradecimiento. Salvar su compañía de los planes de Sofía era lo menos que podíamos hacer, había dicho James, entregándome las llaves. Después de todo, bien lo entiendes, el departamento está en un vecindario agradable, cerca de buenas escuelas. La habitación de JJ está decorada con carteles de superhéroes y mi pequeña oficina en casa tiene vista a un parque. No es un ático con vistas al lago, pero se siente como en casa, de una manera que el apartamento de lujo nunca lo hizo. Marcus se mudó a California el mes pasado y llama a JJ todos los domingos a las 7 p.m., como un reloj. Sus conversaciones son cortas. JJ todavía es muy pequeño para hablar mucho por teléfono, pero al menos está tratando de ser padre, incluso a la distancia. Nunca pide hablar conmigo, y eso está bien. Algunos puentes permanecen quemados. El mayor cambio ha sido con la familia Reynolds. Victoria pasa por aquí al menos una vez a la semana. Normalmente trae regalos para JJ y, sorprendentemente, para mí también. La semana pasada trajo una hermosa orquídea para el alféizar de mi ventana. La verdadera sorpresa ocurrió cuando Victoria y James invitaron a mis padres a cenar. Estaba nerviosa. La última vez que estuvieron todos en la misma habitación fue en mi boda, donde la división de clases había sido palpable, pero algo había cambiado. Observé con asombro cómo James le preguntaba a papá sobre sus años en la fuerza, genuinamente interesado en sus historias, mientras que Victoria y mamá hablaban sobre jardinería, intercambiando consejos sobre el cultivo de rosas. Sara, le dijo Victoria a mamá al final de la noche, tú y Tom criaron a una hija extraordinaria. Nosotros, agregó, lamento no haberlo visto antes. Siempre supimos de lo que Taza era capaz, respondió mamá en voz baja. La dignidad a veces solo les toma a otros un tiempo para ponerse al día. La vida no es perfecta, a veces. Aún tengo días en los que extraño al hombre que pensaba que era Marcus, cuando me preocupaba que JJ creciera con un padre distante, pero luego miro a mi hijo, feliz y saludable, jugando con sus abuelos, todos sus abuelos, y sé que vamos a estar bien. Anoche encontré a JJ mirando una foto vieja de Marcus y yo, del día de nuestra boda. ¿Extrañas a papá?, me preguntó. Me senté a su lado, abrazándolo cerca. A veces, le dije honestamente, pero ya sabes, la vida no siempre sale como la planeamos.
A veces sale mal antes de salir bien. Lo importante es permanecer fiel a quien eres. Más tarde, mientras lo acostaba en la cama, pensé en lo lejos que hemos llegado desde el simple contador que la familia Reynolds una vez despreció, hasta la mujer que salvó su empresa. A veces, el final feliz no es el que esperabas, pero a veces es mejor. Soy Lisa y nunca imaginé que la vida sería tan impredecible, tan común. Crecí en una familia típica. Después de la universidad, trabajé como maestra de primaria. Aunque no era un trabajo glamoroso, disfruté desde el principio trabajar con niños. Y luego llegó Jason, y todo en mi mundo cambió. Dios, él era guapo, con su cabello negro, ojos grandes y una cantidad escandalosa de dinero. Era el chico de oro de una gran empresa que pertenecía a sus padres. Conectamos de inmediato. Jason siempre decía que admiraba mi firmeza. En su momento me pareció encantador, pero en retrospectiva, debería haber reconocido la señal de alerta. Todo el mundo estaba desconcertado por lo rápido que sucedió nuestra aventura, especialmente sus padres, que me odiaron desde el primer momento. Todavía recuerdo claramente nuestro primer encuentro. La madre de Jason me miró como si fuera un pedazo de cinta adhesiva y me preguntó, ¿qué dijiste que hacía tu padre? Le respondí, señora, él es plomero. Su expresión me hizo sentir como si hubiera dicho que era un hábil recolector de basura. No fue mucho mejor. El papá de Jason era maestro. No es exactamente una profesión que haga rico a alguien, pero Jason, aunque me apoyaba, siempre decía, papá, mamá, Lisa es parte de la familia, acéptenlo. Se opusieron, pero igual nos casamos y nos mudamos al lujoso departamento de Jason. Me sentí como en un cuento de Cenicienta. Todo era perfecto. Quedé embarazada muy rápido y Michael, nuestro hijo, nació hace poco. Aunque me detestaban, los padres de Jason amaban a Michael. Tal vez pensaron que se parecería más a ellos que a mí. La vida se volvió predecible. Jason trabajaba en la empresa de su padre como director de finanzas, mientras yo seguía educando y me encargaba de nuestra casa y del cuidado del bebé. No siempre fue fácil hacer todo, pero lo hacía funcionar. Una noche, mientras arropaba a Michael, Jason llegó tarde después de otro día agotador. Le pregunté cómo le había ido, y mientras se aflojaba la corbata, gruñó, Lisa, no entenderías lo complicado que es mi trabajo. Traté de bloquear esas palabras hirientes. Michael te extrañó, le dije. Quería que le leyeras un cuento antes de dormir. Jason soltó un suspiro y dijo, Lisa, estoy agotado. ¿No puedes hacerlo tú? No pude quitarme de la cabeza la sensación de que algo estaba cambiando. Mientras lo veía irse, traté de ignorar mis pensamientos. Estábamos contentos, ¿no? Se supone que debíamos estarlo. Había soñado con esta vida, pero poco a poco noté la creciente distancia entre Jason y yo. Con el tiempo, él salía a cenar más seguido y llegaba tarde del trabajo. Se volvía cada vez más distante. Me repetía a mí misma que era solo el estrés del trabajo, pero sentía que algo no estaba bien. Todo cambió cuando me enteré de una fiesta de negocios que él había olvidado mencionar. Estaba lavando la ropa cuando recibí una llamada de mi suegra. Lisa, espero que no pienses usar ese horrible vestido verde para la fiesta de esta noche, dijo con un tono lleno de desprecio. Me quedé inmóvil. ¿Qué fiesta?, pregunté. Hubo una pausa, y luego respondió, la gala anual de la empresa. Jason te debió haber dicho, ¿no? Sentí un vacío en el pecho. Debe habérsele olvidado, dije con voz apagada. Ella resopló, bueno, tal vez sea lo mejor. Este tipo de reuniones tienen su arte, y ya tiene suficientes problemas para manejar las responsabilidades menores de ser la esposa de un director financiero. Colgué sintiéndome completamente humillada. Cuando Jason llegó a casa, me acerqué a él. Le insistí, ¿por qué no me contaste de la fiesta? Con un tono molesto. Jason se desabrochó la corbata y me dijo, mira, Lisa, esa no es realmente tu escena. Intentó encontrar las palabras adecuadas antes de decir, ¿eres demasiado simple? Respondí en un tono amargo, ¿simple? Él se encogió de hombros. Esa noche, me sentí más sola que nunca en nuestro gran departamento mientras veía a Jason irse a la fiesta con su smoking. Con el paso de las semanas, Jason se volvió cada vez más distante. Traté de ignorar el creciente vacío en mi estómago, enfocándome en cuidar de Michael y seguir con mi carrera de maestra. Un día, mientras ordenaba la oficina de Jason, vi su computadora portátil abierta. Mi curiosidad me venció y comencé a explorar. Lo que descubrí sacudió mi mundo. Había un intercambio de correos electrónicos entre Jason y una mujer llamada Vanessa. Todo estaba claro, en blanco y negro. Ella no era solo una compañera de trabajo. Mientras leía, mi mano temblaba. Uno de los correos decía, Dios, fuiste increíble anoche. Lisa no se compara contigo. Naturalmente,
Ella no es mi amor. Vanessa había respondido, ella es solo una simple maestra de primaria. ¿Cómo podría hacer feliz a alguien como tú? Me llamaron estúpida, torpe, y se burlaron de mí de la manera más cruel. Descubrí que Jason había estado comprando regalos caros para Vanessa, regalos que yo nunca había recibido. No estoy segura de cuánto tiempo estuve sentada ahí, con lágrimas corriendo por mis mejillas mientras veía la computadora. Me sequé los ojos y cerré rápidamente la laptop cuando escuché la llave de Jason en la cerradura. Entró con un fuerte aroma a colonia y, sin apenas mirarme, dijo, oye. Tragué saliva con fuerza y pregunté, ¿cómo te fue en el trabajo? Él murmuró, bien, y se dirigió a la ducha. Me desperté temprano a la mañana siguiente, con mis pensamientos zumbando por todo lo que había descubierto. Era casi el amanecer cuando Jason entró tambaleándose, descuidado por el alcohol. Se dejó caer sobre la cama y se desmayó, mientras yo, preparada, apenas pude dormir. Para cuando finalmente despertó, yo tenía en mis manos un USB con todos los malditos correos electrónicos que había copiado. Tenemos que hablar, le dije con una voz sorprendentemente firme. Jason se frotó los ojos y gimió, Lisa, ¿qué pasa? Me duele mucho la cabeza. Conecté el USB al televisor y abrí los correos electrónicos. ¿Podrías explicarme esto? Le pregunté. Los ojos de Jason se agrandaron al ver la correspondencia y, para mi sorpresa, luego sonrió. Jason frunció el ceño. Bueno, parece que la pequeña maestra estuvo husmeando un poco. ¿Cómo pudiste hacer eso? Dije entre lágrimas que estaban a punto de derramarse. Soy tu esposa y la madre de tu hijo. Él se paró frente a mí y dijo, y ese es exactamente el problema, Lisa. Eres una esposa y una madre, pero Vanessa, ella es emocionante, sofisticada, me satisface de una manera que tú nunca podrías. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Así que me vas a dejar por ella? Le pregunté. Jason soltó una risa fría y cruel que me hizo estremecerme. ¿Dejarte? ¿Por qué haría eso? No, Lisa, voy a seguir viendo a Vanessa, y te lo vas a aguantar. Como el infierno lo haré, escupí, encontrando una oleada de ira que no sabía que tenía. Jason me miró con desprecio. Vas a calmarte, porque sin mí, ¿qué tienes? Un salario de maestra, un departamento de mierda. Acéptalo, Lisa, me necesitas. Lo miré fijamente, como si fuera un extraño con el rostro de mi esposo. En ese momento, tomé una decisión que cambiaría todo. No, Jason, dije en voz baja, ya no te necesito. Tomé a Michael, que por suerte seguía dormido, y me dirigí hacia la puerta. ¿A dónde crees que vas? Gritó Jason. A casa de mis padres, respondí sin mirar atrás. Le respondí, no intentes detenerme, mientras me alejaba. Michael se movía en su asiento del auto. Sentía una mezcla de terror y euforia. No tenía idea de lo que me deparaba el futuro, pero algo sabía con certeza, había terminado de ser la pequeña y sencilla maestra de Jason. Llegué a la modesta casa de mis padres. Las lágrimas corrían por mi rostro. Mi mamá abrió la puerta, me miró a mí y a Michael, y nos hizo pasar sin decir una palabra. Lisa, cariño, ¿qué pasó? Preguntó cuando nos acomodamos en la sala. Entre sollozos, les conté todo, los correos electrónicos, la confrontación, las crueles palabras de Jason. El rostro de mi papá se llenó de furia mientras hablaba. Voy a matarlo, gruñó, levantándose. No, papá, dije, agarrando su brazo, no vale la pena, solo necesito descubrir qué hacer ahora. Mi mamá me abrazó fuerte. Te quedarás aquí, por supuesto, te ayudaremos con Michael y te conseguiremos un buen abogado. Esa noche, acostada en mi vieja cama, con Michael durmiendo pacíficamente a mi lado, me di cuenta de que esto era solo el comienzo de un largo y difícil camino, pero, por primera vez en años, sentí que podía respirar, era libre. Las siguientes semanas pasaron como en una nube. Fueron semanas llenas de reuniones con abogados y noches de llanto. Jason, fiel a su estilo, no iba a rendirse sin pelear. Contrató al mejor abogado de divorcios de la ciudad y estaba decidido a hacerme la vida imposible. Quería obtener la custodia total. Una tarde, mi abogada, una mujer de rostro amable llamada Sara, me dijo, él está diciendo que no eres una madre apta. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Qué? ¿Cómo puede decir eso? Le pregunté. Sara suspiró, ajustándose las gafas en la nariz. Alega que eres inestable y que has descuidado a Michael. Todo es una tontería, por supuesto, pero debemos estar preparadas para una batalla difícil. Y vaya que lo fue. Jason lanzó contra mí todo lo que pudo, afirmando que yo era mentalmente inestable, que lo había engañado, e incluso que era un peligro para Michael,
Cada mentira me dolía como si me clavaran un cuchillo en el corazón. El día de la audiencia de custodia, me senté en la sala del tribunal con las manos temblorosas mientras el abogado de Jason me pintaba como una madre terrible. Su señoría, dijo con una voz llena de falsa preocupación, la señora Parker claramente no es apta para cuidar a un niño. Abandonó su hogar conyugal y se llevó al niño sin el consentimiento del señor Parker. Es inestable y propensa a arrebatos emocionales. Quería gritar. Quería decirle al juez que todo eran mentiras, pero Sara me había preparado bien. Me senté en silencio, con mi rostro enmascarado por una calma fingida. Era nuestro turno. Sara habló con confianza. Su señoría, mi cliente es una madre dedicada y una maestra respetada. Las acusaciones del señor Parker no tienen fundamento y son francamente maliciosas. Tenemos testigos de su carácter. El juez escuchó ambos lados, su rostro impasible. Finalmente, habló, y contuve la respiración. Después de considerar todas las pruebas, dijo, no encuentro ninguna razón para negarle a la señora Parker la custodia de Michael. El señor Parker tendrá derechos de visita y pagará pensión alimenticia y manutención infantil. Dejé escapar un sollozo de alivio. El rostro de Jason se deformó de furia, pero no me importó. Había ganado. Michael se quedaría conmigo. Mientras salíamos del juzgado, Jason me agarró del brazo y siseó, esto no ha terminado. Lisa, te haré arrepentirte de esto. Tiré de mi brazo, alejándome. No, Jason, se acabó, perdiste, dije, mientras me alejaba con la cabeza en alto. Me sentí más fuerte de lo que me había sentido en años, pero sabía que esto era solo el comienzo. Jason no se iba a rendir fácilmente, así que necesitaba estar preparada para cualquier cosa que él pudiera hacer en los próximos meses. Pasaron los días, y la vida se acomodó a un nuevo ritmo. Me lancé a enseñar, apreciando los momentos con Michael y poco a poco reconstruyendo mi autoestima. Pero Jason aún no había terminado con nosotros. Un domingo por la tarde, mientras ayudaba a mi mamá a preparar la cena, alguien llamó a la puerta. La abrí y encontré a Jason parado allí, con una impresionante mujer rubia colgando de su brazo. Lisa, dijo con una voz repugnantemente dulce, he venido a ver a Michael. Esta es Vanessa, mi prometida. Me sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Prometida? Logré ahogar la palabra. Vanessa sonrió, y sus ojos recorrieron nuestra modesta casa. Sí, Jason y yo nos vamos a casar. Ahora, ¿dónde está el pequeño? Me muero por conocerlo. Quería cerrarles la puerta en la cara, pero sabía que tenía que ser cortés por el bien de Michael. Entra, dije con los dientes apretados cuando entraron. Vanessa arrugó la nariz y dijo, qué pequeña y pintoresca perrera tienes aquí, con su voz llena de desdén. Mis padres, que habían venido a ver lo que estaba pasando, se erizaron ante sus palabras. Ahora escucha, jovencita, empezó mi papá, pero Jason lo interrumpió. Ahora, dijo condescendientemente, no hay necesidad de enojarse, todos somos adultos aquí, ¿no? Algunos de nosotros más que otros, añadió, mirando a mis padres con desprecio. Eso fue el colmo. Sal, dije en voz baja y peligrosa. Disculpa, dijo Jason, sorprendido. ¿Me escuchaste? Respondí, sintiendo que mi ira aumentaba. Sal de la casa de mis padres. Puedes ver a Michael en otro momento, cuando aprendas algo de respeto. Vanessa se rió con un sonido agudo. Oh, cariño, ¿no lo entiendes? Jason no necesita tu permiso. Derechos, ¿sabes? Me acerqué a ella. Mi voz apenas era más que un susurro. Y tengo derecho a echarte de esta perrera, como lo expresaste tan encantadoramente. Ahora vete antes de que llame a la policía. El rostro de Jason se oscureció. Te arrepentirás de esto, Lisa. Te quitaré a Michael. Solo espera y verás. Esa noche, después de acostar a Michael, me senté con mis padres en la sala, con la cabeza entre las manos. ¿Qué voy a hacer? Les pregunté con voz temblorosa. Él va a intentar llevarse a Michael. Lo sé. Mi mamá me rodeó con su brazo. No dejaremos que eso suceda, cariño. Pelearemos con él en cada paso del camino. Mi papá asintió, con la cara firme y determinada. Tengo una idea, dijo. Recuerda a Alex, tu amigo. Amigo de la escuela, el que se convirtió en detective privado. Asentí, sin estar seguro de a dónde iba con esto. Bueno, continuó. Tal vez es hora de que investiguemos un poco por nuestra cuenta y descubramos qué esqueletos Jason y su nueva prometida podrían tener en sus armarios. Dudé, me sentí mal de alguna manera, como si me rebajara al nivel de Jason, pero luego pensé en Michael y en la amenaza de llevárselo. Supe que tenía que hacer lo que fuera necesario para protegerlo. Está bien, dije, respirando profundamente. Hagámoslo, contratemos a Alex.
Al día siguiente, llamé a Alex. No habíamos hablado en años, pero accedió a reunirse conmigo de inmediato. Cuando le expliqué la situación, nos conocimos en un pequeño café, lejos de miradas indiscretas. Lia, dijo Alex, dándome un cálido abrazo, lamento mucho que estés pasando por esto. Le conté sobre todo el asunto, el divorcio, las amenazas de Jason. Alex escuchó atentamente, con el ceño fruncido. Tomaré el caso, dijo finalmente. Descubriremos qué están realmente haciendo tu ex y su nueva prometida. Durante las próximas semanas, Alex trabajó incansablemente. Traté de concentrarme en mi vida, enseñando, cuidando a Michael, ayudando a mis padres, pero no pude evitar revisar mi teléfono constantemente para ver actualizaciones. Finalmente, Alex me llamó. Lisa, tienes que venir a mi oficina ahora. Cuando llegué, la cara de Alex era sombría. Encontré algunas cosas que dijo y no son bonitas. Primero, presentó una serie de documentos y fotos. La prometida de tu ex, Vanessa. Ella no es quien dice. Su verdadero nombre es Verónica Mills. Solía trabajar como acompañante. Me quedé sin aliento. ¿Estás seguro? Alex asintió positivamente, pero eso no es todo. Ella ha estado involucrada en un espionaje corporativo serio. Ha estado filtrando información de la compañía de sus suegros a sus competidores. Mi cabeza daba vueltas. ¿Sabe Jason? No lo creo, respondió Alex. Pero hay más cosas que el propio Jason ha estado haciendo. Ha estado malversando fondos de la compañía durante años. Me quedé atónita. Esto era más grande de lo que podría haber imaginado. ¿Qué hago con esta información? Le pregunté a Alex. Se inclinó hacia adelante. Eso depende de ti, Lisa, pero si yo fuera tú, lo usaría para protegerte a ti y a Michael. Cuando salí de la oficina de Alex, mi mente estaba acelerada. Tenía el poder de destruir a Jason y a Vanessa, o Verónica, pero, ¿era eso realmente lo que quería? Al día siguiente, recibí una llamada inesperada. Era mi suegra. Lisa, dijo su voz fría. Vamos a tener una pequeña reunión para mi cumpleaños el próximo fin de semana. Nos gustaría que tú y Michael vinieran. Mientras colgaba el teléfono, sentí una mezcla de anticipación y temor. La información que Alex había descubierto estaba quemando un agujero en mi bolsillo. Sabía que en esta fiesta tendría que decidir si usarla o no. Miré una foto de Michael en mi mesa de noche, su sonrisa inocente sonriéndome. No te preocupes, cariño, susurré. Mami se asegurará de que estés a salvo. Con ese pensamiento, comencé a planear la fiesta. Solo faltaban unos días y necesitaba estar preparada para cualquier cosa que Jason y Vanessa no supieran sobre lo que les pasaría. Llegó el día de la fiesta de cumpleaños de mi suegra. Vestí a Michael con sus mejores galas. Yo me vestí y me puse un vestido simple pero elegante. Mientras conducíamos hacia la lujosa casa que una vez llamé hogar, sentí que mi estómago se revolvía por los nervios. La bienvenida que recibimos estuvo lejos de ser cálida. Los ojos de mi suegra se entrecerraron cuando me vio. Lisa, dijo fríamente, te invitamos solo porque eres la madre de Michael. No lo olvides. Asentí, tragándome mi orgullo. Lo entiendo. Gracias por incluirnos. La fiesta estaba en pleno apogeo. La casa se llenó de la charla de la alta sociedad. Yo me paré en un rincón, sintiéndome fuera de lugar, mientras Michael jugaba con sus primos. De repente, la habitación quedó en silencio. Jason había entrado con una mujer deslumbrante en su brazo. Tan pronto como reconocí a Vanessa, mi corazón se hundió. A todos, dijo Jason con una sonrisa. Déjenme presentarles a Vanessa, mi prometida. El próximo mes nos vamos a casar. Las felicitaciones estallaron en la habitación. Mis suegros se apresuraron a darle un abrazo a Vanessa. Mi suegra dijo efusivamente, oh, cariño, estamos tan emocionados. Jason realmente necesita una mujer como tú, con tus increíbles antecedentes y educación. Me lanzó una mirada severa cuando noté que era obvio lo que eso implicaba. Vanessa merecía a su hijo, no yo. Algo dentro de mí cedió. Me levanté y agarré la carpeta que Alex me había dado. En realidad, tenía algo que decir. Pronuncié en voz alta en el espacio. Se callaron todos y me miraron. Esta mujer no es quien dice ser, dije nuevamente, manteniendo un tono firme. Verónica Mills es su verdadero nombre. Ella solía trabajar como acompañante. Está usando el nombre de su prima y no tiene educación formal. Gritos de sorpresa llenaron la habitación. Vanessa se puso pálida. Pero eso no es todo. Continué. Ha estado filtrando información confidencial sobre su empresa a sus competidores. Mi suegro tenía una expresión morada en el rostro. ¿Es esto cierto?, insistió.
Jason ha estado desfalcando a la empresa durante años. Continué, volteándome para enfrentar a mi exmarido. Estalló un pandemonio. Jason se abalanzó sobre mí, pero otros invitados lo detuvieron y exclamó: «Tú, escoria tirada sobre el estudio». La voz de mi suegro rugió con fuerza: «Sal de mi casa inmediatamente, te veré en la audiencia». Se volvió contra Jason mientras Vanessa se escapaba. «Tienes la bota. ¿Cómo puedes enfrentarte a esta mujer sin hacer los controles necesarios y robarle a tu propia familia? Eres un escándalo». En medio de la conmoción, mi suegro se acercó a saludarme. Con voz áspera comentó: «Deberíamos disculparnos contigo. Has mantenido vivo nuestro negocio. Teníamos una idea equivocada sobre ti». Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y satisfacción recorrer mi cuerpo. «Gracias, pero, si me disculpan, necesito llevar a mi hijo a casa». Michael y yo escuchamos los sonidos de discusión detrás de nosotros mientras nos íbamos, pero me sentí tranquila por primera vez en mucho tiempo. Ahora que se sabía la verdad, por fin pude continuar con la vida. Ese día, en las semanas que siguieron a la impactante revelación en la celebración de mi suegro, las consecuencias fueron inmediatas y terribles. Verónica, no Vanessa, fue detenida por cargos de espionaje comercial y fraude, por decirlo suavemente. Fue extraño verla llevada esposada. La situación de Jason no era mejor. Perdió su lujoso apartamento y su trabajo después de que se descubrió su malversación. Se había mudado a un estado diferente, con el rabo entre las piernas. Hasta donde yo sabía, de vez en cuando llamaba a Michael, pero sus interacciones eran incómodas y breves. Mi conexión con mis suegros cambió por completo. Para mi asombro, realmente sintieron arrepentimiento por la forma en que me habían tratado. Me dieron un pequeño departamento como agradecimiento por preservar su negocio. «Es lo menos que podemos hacer, Lisa. Nos equivocamos contigo y lo sentimos», dijo mi suegro al entregarme las llaves. Aunque no era grande ni opulento, el departamento era nuestro. Me mudé con Michael, ansiosa por comenzar nuestra nueva vida juntos. Regresé a la enseñanza con toda mi energía, disfrutando de la simplicidad de mi profesión. Nuestras vidas se volvieron más relajadas y libres de problemas, alejadas del drama y el estrés que nos habían perseguido durante tanto tiempo. Pero ahí no termina la historia. ¿Recuerdas a mi amigo el detective Alex? Cuando el polvo se asentó, comenzamos a tener conversaciones más regulares a lo largo de toda la situación. Él había sido mi apoyo y mi ayuda durante la mudanza, mientras desempacábamos cajas en mi nuevo apartamento. Un día, Alex se detuvo y levantó una foto enmarcada. «Sabes, Lisa», continuó suavemente, «mereces mucho mejor de lo que Jason te hizo pasar». Levanté la cabeza y me encontré con sus acogedores ojos marrones. Hubo un cambio en nuestra relación. Comenzamos a pasar más tiempo juntos, y con el tiempo, nuestra relación se convirtió en algo en lo que Jason no estaba. A Alex le encantaba cuidar y realmente adoraba a Michael. Nuestra primera cita fue un simple picnic en el parque con nuestros hijos. Michael es un año mayor que el hijo de Tommy, Alex. Alex y yo tuvimos una conversación mientras los chicos se perseguían unos a otros en el patio de recreo, mostrando un vínculo instantáneo. Le dije que no recuerdo la última vez que me reí tanto al ver a los niños jugando y sonriendo. Alex tomó mi mano y me dijo: «Lisa, tienes derecho a reír. Eres digna de felicidad». Alex se convirtió en un pilar en nuestras vidas. A medida que las semanas se convirtieron en meses, él fue el animador más ruidoso en el partido inaugural de fútbol de Michael. Mostró una paciencia infinita mientras trabajaba con él en su proyecto de ciencias, ayudándolo a construir un modelo del sistema solar. Una noche, después de acostar a los niños, estábamos sentados en mi pequeño balcón. Alex se volvió hacia mí y, con un tono serio, me dijo: «Lisa, quiero que sepas que tengo la intención de seguir con esto. Tú y Michael son más que un simple interés fugaz para mí. Los aprecio a ambos». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Alex, también te adoramos. Tommy y tú han restaurado la plenitud de nuestra vida». Me sentí a gusto mientras estábamos sentados, tomados de la mano y mirando al cielo. Fue la primera vez en años que me sentí completamente satisfecha. Aún había dificultades en la vida, pero nada que me hiciera perder esa felicidad. Fue impecable, pero sabía que podíamos manejar cualquier cosa porque Alex estaba a mi lado y nuestros chicos se estaban acercando más cada día. Esa noche, mientras me quedaba dormida, no pude evitar sonreír. Mi historia no estaba terminada. Apenas estaba comenzando un nuevo capítulo.